Noah se dejó caer sobre su cama en la estrecha habitación del dormitorio universitario en Boston, exhausto tras un día interminable de clases. La suave luz de las guirnaldas colgadas sobre su cama creaba un ambiente cálido, casi mágico. Aiden, su mejor amigo y compañero de cuarto, debía estar en una sesión de estudio hasta tarde. Por fin, un momento para él solo. Noah conectó sus auriculares y puso su lista de reproducción favorita, una colección de canciones que, en secreto, reflejaban los sentimientos que había enterrado durante años por Aiden. Mientras la música llenaba sus oídos, abrió su teléfono y se perdió en una foto de ambos riendo juntos en un festival de verano pasado, sus rostros iluminados por el sol. El dormitorio estaba en calma, un raro oasis de tranquilidad en la caótica vida universitaria. Noah dejó el teléfono sobre su pecho, cerró los ojos y permitió que las notas de la canción lo envolvieran. Cada acorde parecía hablar de lo que nunca había tenido el valor de decir, su amor por Aiden, un secreto que guardaba con tanto cuidado que a veces incluso él mismo lo ignoraba. En ese momento, solo con sus pensamientos, se sentía vulnerable pero libre, como si el mundo exterior no pudiera alcanzarlo. De repente, un clic metálico rompió el silencio. La cerradura. Noah abrió los ojos de golpe, su corazón dando un vuelco. La puerta se abrió lentamente con un leve crujido, y Aiden entró, distraído, revolviendo algo en su mochila. No vio a Noah de inmediato. El tiempo pareció detenerse. Noah, con el teléfono aún en la mano, sintió una oleada de pánico. La pantalla seguía mostrando esa foto, un recordatorio demasiado obvio de lo que sentía. Intentó apagarla, pero sus dedos temblaban. Antes de que pudiera hacer algo, Aiden levantó la vista. Sus ojos se encontraron. La expresión de Aiden pasó de despreocupada a sorprendida en una fracción de segundo. Sus cejas se alzaron, y su boca se abrió ligeramente, como si intentara procesar lo que veía. Noah, con los auriculares puestos, el teléfono iluminado con su foto juntos, y una mirada de absoluta vulnerabilidad en su rostro. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos esperaba. Noah sintió que su secreto, ese amor que había protegido con tanto celo, estaba a punto de desmoronarse. ¿Volviste temprano?, balbuceó Noah, arrancándose los auriculares y forzando una sonrisa que no podía ocultar su nerviosismo. Su voz temblaba, y el teléfono se le resbaló de las manos, cayendo sobre la cama con la pantalla aún encendida. Aiden parpadeó, claramente desconcertado, y dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar la escena. Sí, la sesión de estudio se canceló, respondió Aiden, su voz más baja de lo habitual. Sus ojos se desviaron brevemente hacia el teléfono de Noah, y aunque no dijo nada, Noah sintió que Aiden había visto demasiado. El silencio que siguió fue ensordecedor, un abismo que amenazaba con tragarse todo lo que habían construido como amigos. Noah intentó recomponerse, pero su mente era un torbellino. ¿Había notado Aiden la foto? ¿Podía sentir la intensidad de lo que Noah escondía? La idea de que su mejor amigo, la persona en la que más confiaba, pudiera intuir sus sentimientos lo aterrorizaba. Aiden, por su parte, parecía igualmente perdido, cambiando el peso de un pie a otro, como si no supiera si quedarse o salir corriendo. Lo siento, no esperaba, ya sabes, compañía, dijo Noah, intentando aligerar el momento, aunque su risa sonó forzada. Aiden asintió lentamente, rascándose la nuca, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. No, está bien. Yo, debería haber avisado o algo, respondió Aiden, mirando hacia cualquier lugar menos a Noah. La incomodidad entre ellos era palpable, una barrera invisible que nunca había existido antes. En ese instante, Noah supo que algo había cambiado. La tranquilidad que había sentido minutos antes se había evaporado, reemplazada por una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de que Aiden descubriera la verdad y lo rechazara. Esperanza de que, tal vez, este momento pudiera ser el comienzo de algo más. Pero por ahora, estaban atrapados en ese silencio, dos amigos enfrentándose a una verdad que ninguno estaba preparado para nombrar.
El sol de la mañana apenas se filtraba por las cortinas del dormitorio, pero para Noah el día ya parecía insoportablemente pesado. La noche anterior, cuando Aiden lo sorprendió con la foto en su teléfono, había dejado un eco de incomodidad que no se disipaba. Sentado en la pequeña mesa de la cocinita compartida, Noah removía su café instantáneo, el aroma amargo mezclándose con sus pensamientos revueltos. Aiden, al otro lado de la mesa, hojeaba un libro de texto, pero sus ojos se desviaban constantemente, como si también estuviera atrapado en el recuerdo de ese momento. Noah sabía que no podía seguir esquivando la verdad. Cada risa compartida, cada noche de películas, cada conversación hasta la madrugada con Aiden había alimentado un amor que ahora amenazaba con desbordarse. Pero también sabía que confesar podía destruir todo. Aiden, con su sonrisa despreocupada y su vida aparentemente sencilla, había crecido en un suburbio donde las palabras como diferente eran sinónimo de problema. ¿Y si no lo entendía? ¿Y si lo perdía para siempre? Sin embargo, el silencio era aún más insoportable. «Noah, ¿estás bien?», preguntó Aiden de repente, cerrando su libro con un golpe suave. Su voz era cautelosa, como si temiera romper algo frágil. Noah levantó la vista, sus dedos apretando la taza con demasiada fuerza. «Necesito decirte algo», empezó Noah, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que Aiden podría escucharlo. Tragó saliva, buscando las palabras que había ensayado 1000 veces en su cabeza. «Soy gay. Y, desde hace tiempo siento algo por ti. Algo más que amistad». El silencio que siguió fue como un peso cayendo desde lo alto. Aiden lo miró fijamente, sus ojos abiertos de par en par, pero no había rechazo en su expresión, solo sorpresa. Noah sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, esperando una respuesta, cualquier cosa que llenara ese vacío. Aiden se inclinó hacia atrás en su silla, pasándose una mano por el cabello, un gesto que Noah conocía demasiado bien. «No, no lo sabía», dijo Aiden finalmente, su voz baja, casi un susurro. «No sé qué decir, Noah. Necesito tiempo para procesar esto». Noah asintió, aunque cada palabra de Aiden era como un pinchazo. Había esperado rechazo, tal vez aceptación, pero no esa incertidumbre que dejaba todo en el aire. Intentó sonreír, fingiendo que no estaba destrozado por dentro. «Está bien. Solo quería ser honesto». El resto del día pasó en una especie de tregua incómoda. Aiden fue a clases, Noah se quedó en el dormitorio, mirando el techo como si pudiera encontrar respuestas en las grietas de la pintura. Habían sido amigos desde la secundaria, inseparables a pesar de sus diferencias. Aiden, el carismático que siempre sabía qué decir, Noah, el reservado que prefería escuchar. Pero ahora, esa confesión había abierto una brecha que ninguno sabía cómo cruzar. Cuando Aiden regresó esa noche, la tensión seguía allí, disfrazada en gestos cotidianos. Compartieron una pizza, hablaron de un examen próximo, pero las risas eran forzadas, los silencios demasiado largos. Noah notó cómo Aiden evitaba mirarlo directamente, como si temiera que sus ojos revelaran algo que aún no estaba listo para enfrentar. Y Noah, por su parte, se sentía expuesto, como si su confesión hubiera desnudado no solo su corazón, sino todo lo que era. Aiden rompió el silencio mientras recogían los platos. «Noah, no quiero que pienses que estoy molesto o algo así. Es solo que, no sé cómo manejar esto. Nunca he pensado en, ya sabes, en algo así». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Pero eres mi mejor amigo. Eso no cambia». Esas palabras deberían haber sido un alivio, pero para Noah sonaron huecas. Quería creerlas, aferrarse a la idea de que su amistad podría sobrevivir a esta verdad. Pero también sabía que Aiden estaba luchando con algo más profundo, el peso de las expectativas, de una familia que valoraba la normalidad por encima de todo, de un mundo que a menudo castigaba a quienes se atrevían a ser diferentes. Noah lo había sentido toda su vida, pero para Aiden era nuevo, un terreno desconocido que lo hacía tambalearse. «No espero que lo entiendas de inmediato», dijo Noah, su voz más firme de lo que esperaba.
solo necesitaba que lo supieras. No quiero esconder quién soy, no contigo. Aiden asintió, pero sus ojos estaban distantes, como si estuviera atrapado entre lo que sentía y lo que creía que debía sentir. Esa noche, mientras Noah se acostaba en su cama, escuchando el leve crujir de la de Aiden al otro lado de la habitación, supo que las cosas no volverían a ser como antes. Había abierto una puerta que no podía cerrar, y aunque el miedo lo consumía, también había una chispa de alivio. Por primera vez, había sido completamente honesto consigo mismo, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Pero lo que Noah no podía prever era que esa honestidad pondría a prueba no solo su amistad, sino también su lugar en el mundo que los rodeaba. La confesión, aunque liberadora, era solo el comienzo de un camino lleno de grietas que ambos tendrían que aprender a navegar. Los días siguientes a la confesión de Noah transcurrieron como si una nube invisible se hubiera instalado en el dormitorio. La rutina seguía su curso: clases, tareas, cenas compartidas con pizza recalentada. Pero algo había cambiado. Las bromas de Aiden eran más escasas, sus sonrisas más tensas. Noah, por su parte, intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero cada mirada esquiva de Aiden era un recordatorio de que su verdad había abierto una herida que no sanaba fácilmente. Una tarde, mientras Noah caminaba por el campus rumbo a la biblioteca, notó algo extraño. Grupos de estudiantes lo miraban al pasar, algunos susurrando, otros con sonrisas burlonas. Al principio, lo atribuyó a su imaginación. El cansancio, el estrés de los exámenes, la tensión con Aiden. Pero cuando entró al comedor y vio a Liam, un amigo común, apartar la mirada con una risita disimulada, supo que algo no estaba bien. Se acercó a la mesa donde Liam charlaba con otros compañeros, y las conversaciones se detuvieron abruptamente. ¿Qué pasa?, preguntó Noah, su voz más firme de lo que sentía. Liam se encogió de hombros, pero su sonrisa era demasiado afilada. Nada, solo rumores, ya sabes. Cosas de dormitorio, dijo, y los demás rieron por lo bajo. Noah sintió un nudo en el estómago. Rumores. No necesitaba preguntar más para saber de qué hablaban. Su confesión, ese momento de vulnerabilidad que había compartido solo con Aiden, ya no era un secreto. Esa noche, de vuelta en el dormitorio, Noah esperó a Aiden. Cuando la puerta se abrió y Aiden entró, cargando su mochila con aire despreocupado, Noah no pudo contenerse. ¿Le contaste a Liam?, preguntó, su voz temblando de ira y dolor. Aiden se detuvo, la sorpresa en su rostro dando paso a una sombra de culpa. Yo, solo necesitaba hablar con alguien, admitió Aiden, dejando caer la mochila al suelo. No pensé que lo contaría a todos. Noah, lo siento, no quería. ¿No querías?, interrumpió Noah, dando un paso hacia él. Te confié algo que me costó años aceptar, ¿y tú, lo convertiste en un chisme? Las palabras ardían en su garganta. Aiden intentó responder, pero solo bajó la mirada, sus manos apretadas en puños. No sabía cómo manejarlo, murmuró Aiden. Todo esto es nuevo para mí. Mi familia, mis amigos, no entienden cosas como estas. Pensé que Liam podría ayudarme a entender, pero me equivoqué. Noah sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Había esperado apoyo, tal vez confusión, pero no traición. Recordó las palabras de sus propios padres, siempre distantes, siempre insistiendo en que las cosas deben ser como son. Había luchado contra esa voz toda su vida, y ahora, la persona en la que más confiaba lo había expuesto al juicio de los demás. No se trata de ti, Aiden, dijo Noah, su voz quebrándose. Se trata de que confié en ti, y ahora todos me miran como si fuera un chiste. Aiden no respondió. El silencio entre ellos era más pesado que nunca, un abismo que amenazaba con engullir lo que quedaba de su amistad. Noah salió del dormitorio, necesitando aire, espacio, cualquier cosa que lo alejara de esa traición. Caminó por el campus, las luces de las farolas difuminándose en sus ojos empañados. Cada risa que escuchaba, cada mirada furtiva, parecía dirigida a él.
El campus, que una vez había sentido como un hogar, ahora era un campo minado de juicios. Mientras tanto, Aiden se quedó en el dormitorio, solo con sus pensamientos. Sabía que había cometido un error, pero también estaba atrapado en su propia tormenta. Había crecido en un lugar donde las diferencias se escondían, donde las apariencias lo eran todo. La confesión de Noah lo había obligado a cuestionarse cosas que nunca había enfrentado, sus propios sentimientos, su lugar en un mundo que exigía claridad cuando él solo sentía confusión. Pero al intentar procesarlo, había herido a la persona que más le importaba. Noah, por su parte, sintió que algo dentro de él se rompía. La traición de Aiden no era solo personal, era un eco de todas las veces que había sentido que no encajaba, que debía esconderse para ser aceptado. Pero en medio del dolor, una chispa de determinación comenzó a encenderse. No quería seguir viviendo a medias, ocultando quién era para evitar las miradas o los rumores. Si el mundo iba a juzgarlo, lo enfrentaría con la cabeza en alto. Esa noche, mientras se sentaba en un banco bajo un árbol en el campus, Noah tomó una decisión. No dejaría que esta traición lo definiera. Buscaría un lugar donde pudiera ser él mismo, sin miedo, sin máscaras. No sabía cómo, pero estaba dispuesto a intentarlo, incluso si eso significaba dejar atrás a Aiden y todo lo que habían compartido. El campus, que alguna vez había sido un refugio para Noah, ahora se sentía como un laberinto de miradas y susurros. La traición de Aiden, el eco de los rumores esparcidos por Liam, lo habían dejado expuesto, vulnerable. Cada paso por los pasillos era un recordatorio de que su verdad, esa confesión que había guardado con tanto cuidado, ahora era un arma en boca de otros. Pero en medio del dolor, Noah sintió algo nuevo, una chispa de resistencia. No quería seguir escondiéndose. Si el mundo iba a juzgarlo, lo enfrentaría siendo él mismo. Una tarde, mientras evitaba el comedor donde los rumores parecían más fuertes, Noah vio un cartel en un tablero del campus. Alianza LGBTQI, reunión semanal. Todos son bienvenidos. Dudó. Nunca había considerado unirse a un grupo así. En su mente, hacerlo era como gritarle al mundo quién era, algo que siempre había evitado. Pero el peso de la soledad era demasiado. Tomó una foto del cartel y, con el corazón acelerado, decidió intentarlo. La reunión se llevaba a cabo en un sótano acogedor de la biblioteca, decorado con luces suaves y pósters de colores. Un grupo pequeño de estudiantes charlaba alrededor de una mesa con café y galletas. Noah entró, sintiéndose fuera de lugar, pero una sonrisa cálida lo recibió. Hola. Soy Jamie, dijo un estudiante de último año, extendiéndole una mano. Me alegra que hayas venido. Noah se presentó tímidamente, y pronto se encontró escuchando historias de otros, rechazos, triunfos, momentos de duda y orgullo. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Jamie, que había enfrentado el rechazo de su propia familia, compartió algo que resonó en Noah: no necesitas la aprobación de todos. Solo la tuya. Cuando te aceptas a ti mismo, el mundo empieza a cambiar. Esas palabras se clavaron en él. Durante años, Noah había luchado contra la voz de sus padres, que siempre insistían en que debía encajar. Había temido que ser gay lo definiera, pero en esa sala, rodeado de personas que no pedían disculpas por ser quienes eran, comenzó a verlo de otra manera. Ser gay no era una carga, era parte de su verdad, una verdad que merecía ser vivida sin miedo. Noah empezó a asistir a las reuniones regularmente. Participó en un evento de orgullo en el campus, sosteniendo una bandera arcoíris por primera vez. Aunque las miradas de algunos compañeros aún dolían, también encontró apoyo, un profesor que lo animó a escribir sobre sus experiencias, una amiga de la alianza que lo invitó a un café para charlar. Poco a poco, Noah comenzó a reconstruir su confianza. No era solo por el grupo, era porque, por primera vez, estaba eligiendo ser honesto consigo mismo. Mientras tanto, Aiden vivía su propio tormento. El dormitorio, sin Noah, se sentía vacío.
Había intentado llenar el silencio con música, videojuegos, cualquier cosa que lo distrajera de la culpa. Sabía que había traicionado a Noah, pero también estaba atrapado en sus propios miedos. Había crecido en un entorno donde las apariencias lo eran todo, donde las preguntas sobre la identidad se enterraban bajo reglas no dichas. La confesión de Noah había despertado algo en él, una atracción que no podía nombrar, una confusión que lo aterrorizaba. ¿Y si él también sentía algo más? ¿Y si siempre lo había sentido, pero nunca se había permitido pensarlo? Aiden veía a Noah desde la distancia, en el campus, riendo con nuevos amigos, sosteniendo esa bandera con una seguridad que nunca había notado antes. Sentía una mezcla de celos y admiración. Noah estaba cambiando, creciendo, mientras él seguía estancado, atrapado entre lo que era y lo que temía ser. Una noche, solo en el dormitorio, Aiden abrió su teléfono y miró una foto antigua de él y Noah, tomada en un viaje de verano. Sonreían, despreocupados, como si el mundo no pudiera tocarlos. Ahora, esa imagen era un recordatorio de lo que había perdido. Noah, por su parte, no estaba seguro de querer volver atrás. La alianza le había dado un espacio para sanar, para construir una versión de sí mismo que no dependiera de la aprobación de Aiden. Pero a veces, en la quietud de la noche, extrañaba las risas compartidas, las charlas interminables. Sabía que Aiden no había actuado con maldad, pero la herida de la traición aún estaba fresca. ¿Podrían recuperar lo que tenían? ¿O era mejor seguir adelante solo? En una de las reuniones de la alianza, Jenny le preguntó a Noah sobre Aiden. Parece que él también está luchando, dijo Noah, sorprendido de que las palabras salieran tan fácilmente. No sé si está listo para enfrentarlo. Jenny asintió, con una mirada comprensiva. A veces, las personas necesitan tiempo. Pero tú no tienes que esperarlas. Sigue tu camino, y los que realmente importan encontrarán la forma de alcanzarte. Esas palabras se quedaron con Noah. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez sintió que tenía el control. Había encontrado una comunidad, una fuerza que no sabía que poseía. Y aunque el dolor de la traición aún latía, también había esperanza, la esperanza de que, sin importar lo que pasara con Aiden, él podría seguir adelante, siendo fiel a sí mismo. El otoño había transformado el campus de Boston en un mosaico de hojas doradas, pero para Noah, el cambio más profundo estaba dentro de él. Los meses desde la traición de Aiden habían sido un torbellino de emociones, dolor, rabia, pero también un crecimiento que nunca había imaginado. La alianza LGBTQ+ se había convertido en su refugio, un lugar donde podía ser él mismo sin miedo. Había encontrado amigos que lo entendían, historias que resonaban con la suya, y una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, en los momentos de calma, aún sentía un vacío, la ausencia de Aiden, su mejor amigo, cuya risa solía llenar cada rincón de su vida. Aiden, mientras tanto, vivía atrapado en su propio silencio. Había dejado el dormitorio compartido, mudándose a un apartamento cerca del campus, pero la distancia no borraba la culpa. Cada vez que veía a Noah desde lejos, en el comedor, en un evento de orgullo con una bandera arcoíris, sentía una punzada en el pecho. Noah parecía más seguro, más libre, mientras Aiden seguía perdido en sus dudas. Había comenzado a cuestionar su propia identidad, a reconocer los sentimientos que había enterrado bajo capas de miedo. Pero admitirlos, incluso ante sí mismo, era un paso que aún lo aterrorizaba. Una noche fría de noviembre, Noah estaba en su nuevo apartamento, decorado con luces suaves y fotos de sus nuevos amigos. Sonó el timbre. Al abrir la puerta, se quedó helado. Aiden estaba allí, con las manos en los bolsillos y una mirada vulnerable que Noah no veía desde hacía años. ¿Puedo pasar?, preguntó Aiden, su voz apenas un susurro. Noah asintió, aunque su corazón latía con una mezcla de esperanza y cautela. Sentados en el pequeño sofá, el silencio inicial fue pesado. Aiden fue el primero en hablar. Me equivoqué, Noah. Lo que hice, contarle a Liam, dejarte solo con esos rumores, fue imperdonable.
Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estaba asustado. No solo por lo que pensaran los demás, sino por lo que sentía yo. Creo que no soy tan heterosexual como siempre pensé. Noah lo miró, sorprendido. Había esperado disculpas, tal vez explicaciones, pero no esa confesión. Por un momento, el dolor de la traición regresó, pero también había empatía. Sabía lo que costaba pronunciar esas palabras, enfrentarse a una verdad que el mundo a menudo rechazaba. ¿Por qué ahora?, preguntó Noah, su voz suave pero firme. Aiden se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Noah conocía bien. Porque te extraño. Porque vi cómo seguiste adelante, cómo te volviste más fuerte, y me di cuenta de que yo también quiero ser honesto. No sé exactamente quién soy todavía, pero sé que no quiero perderte. Las palabras de Aiden eran un puente frágil sobre el abismo que los había separado. Noah sintió el impulso de abrazarlo, de borrar los meses de distancia, pero también sabía que las heridas no sanaban con una sola conversación. Lo que hiciste dolió, Aiden, dijo, su voz temblando. Pero también sé que no fue por maldad. Los dos estábamos luchando, cada uno a su manera. Hablaron durante horas, desentrañando el dolor, la confusión, los momentos que los habían unido y los que los habían roto. No hubo promesas de amor, ni finales de película. Pero hubo algo más valioso, un compromiso de reconstruir su amistad, paso a paso. Noah compartió cómo la alianza lo había ayudado a aceptarse. Aiden admitió que había comenzado a leer sobre identidad, a hablar con un consejero en el campus. Eran pequeños pasos, pero eran suyos. Días después, Aiden sorprendió a Noah al aparecer en una reunión de la alianza. No dijo mucho, solo escuchó, pero su presencia era un gesto que hablaba más que las palabras. Noah lo vio sonreír tímidamente cuando Jamie le dio la bienvenida, y por primera vez en meses, sintió que el Aiden de antes, el amigo que lo hacía reír hasta dolerle el estómago, estaba volviendo, pero ahora con una honestidad nueva. El camino no sería fácil. Noah sabía que el mundo seguiría juzgando, que los rumores no desaparecerían del todo. Pero también sabía que tenía una comunidad, una fuerza interior, y ahora, a Aiden de nuevo a su lado, no como amante, sino como amigo. Aiden, por su parte, estaba comenzando a explorar quién era, con miedo pero también con esperanza. Una noche, mientras caminaban por el campus bajo un cielo estrellado, Noah rompió el silencio. Sabes, pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro, ¿verdad? Aiden sonrió, una chispa de su vieja picardía regresando. Siempre, Noah. Incluso si el mundo se pone patas arriba. Y en ese momento, bajo las luces del campus, ambos sintieron que, a pesar de las cicatrices, habían encontrado algo más fuerte que el dolor, la certeza de que podían ser ellos mismos, juntos, sin miedo.